tardes. Y bueno, en efecto, el tema para abordar en este espacio que toca lo concerniente a narrativas y lo que circunda a través de este tema, pues hemos tenido a bien implementar una investigación que, si bien es cierto, es aún joven, porque lleva un par de años quizá, pero que se ha centrado en la evolución que ha tenido la herramienta infográfica como una herramienta poderosa para poder transmitir información de manera concisa y puntual. En las décadas de los 60, 70, la infografía estaba enfocada en estricto sentido al periodismo, porque fue ahí donde comenzó realmente a tomársele en cuenta como tal. Sin embargo, a través de la historia y estudiando un poco más atrás sobre el origen de la infografía o de la visualización de información, como se le ha tenido a bien llamarle, nos podemos dar cuenta que ya desde la época de Leonardo da Vinci tenemos vestigios importantes sobre el aparato infográfico, es decir, todos los esquemas científicos que él daba cuando se metía a diseccionar cuerpos a la morgue, que pues en su época era algo una actividad sacrílega incluso, pero él en su constante curiosidad de aprender, como él lo dice, que el aprendizaje y el conocimiento es a través de la observación, él hace esquemas magistrales sobre la estructura del cuerpo humano, y son estos esquemas pues precisamente los que dan origen a la herramienta de la infografía, como en mucho tiempo se le consideró. Cabe destacar que la infografía, pues bueno, tiene como objetivo presentar una especie de narrativa, y el objetivo precisamente de hermanar estas dos disciplinas, si lo podemos llamar de esta manera, es establecer la concepción de infografía, que es lo que justamente haremos en un segundo. Vamos a ver lo que es la narrativa y vamos a ver cómo es que se relacionan ambas entre sí para poder funcionar de manera conjunta, para coexistir. Entonces, podemos llegar dentro de esta investigación que les comento es a un joven, pues el desarrollo de la herramienta nos ha llevado a enfocarla a los procesos cognitivos. Entonces, a partir de este hecho, surge una curiosidad grande de llevar a la infografía no solamente en el ámbito del diseño, sacarla del ámbito periodístico incluso, que es la actividad que la ha monopolizado por excelencia, y poderla implementar en todos los ámbitos de la vida profesional. Cualquiera que éste sea, puede ser válido para que la herramienta infográfica tenga cabida. Entonces, a partir de allí surge este postulado que nos puede decir: narrar ha sido una práctica común. Permítanme un segundo para ver por qué no se llega a ver la… que nos dice justamente que narrar ha sido una práctica común en la actividad humana o en la raza humana. Tenemos que una de las maneras más antiguas que se ofrecen para narrar es la tradición oral. En función de esto, tenemos que es así como el ser humano ha preservado no solamente sus tradiciones, sino el conocimiento milenario que nos hacen desarrollar o tener lo que hoy conocemos como tecnología, tratados médicos, etcétera. Y podemos así llevarlo a una infinidad de conocimientos científicos. De modo que, como dice aquí, la comunicación a través de la narración persigue un fin último, que es contar eventos ordenadamente. Porque no es lo mismo contar algo de manera esporádica o de manera aleatoria, allá armar una sucesión de eventos que tengan una coherencia y una relación entre sí. De tal suerte que podemos hacer relatos a la vez que podemos articular infografías. Nos dice aquí que hacer relatos no siempre resulta una tarea sencilla, y eso es cierto. La mayoría de las ocasiones, cuando pretendemos hacer un relato,
o cuando pretendemos plasmar las ideas o los conceptos que hemos aprendido producto de una nueva investigación, no siempre resulta sencillo empezar. Generalmente tenemos ya ciertos vicios que vamos adquiriendo sobre la manera en la que vamos plasmando ideas, ¿no? Entre ellos, bueno, pues una de las cosas más importantes es la redacción. Empezamos a contarlo y cuando lo leemos nos damos cuenta que quizás es demasiado coloquial o que no llega a lo que nosotros queríamos expresar o que no transmite la profundidad de la investigación misma. Por ende, podemos decir que hacer relatos no es una tarea sencilla, sobre todo cuando los temas que se quieren exponer son complejos. ¿Qué tipo de temas podemos considerar como complejos? Bueno, en sí mismos todos pueden serlo, o puede serlo ninguno. Sin embargo, los que por naturaleza hemos considerado como algo complejo son temas científicos, médicos, términos arquitectónicos quizá, de ingeniería, cosas que no son el elemento común en nuestro cotidiano vocabulario. Por ende, este tipo de temas, por ejemplo, son complejos de abordar cuando se trata de exponer algo en específico. Ahorita que nuestro anterior ponente, el doctor, mencionaba que sus alumnos, cuando les pide cierto tipo de trabajos, solamente bajan imágenes de internet que muchas veces parecen ser aleatorias y que al final del día no comprenden lo que están plasmando, precisamente aquí se ve esta dificultad que tenemos muchas veces para exponer o plasmar lo que queremos decir. Es por ello que el relato, cuando articulamos este tipo de sucesos o este tipo de partículas informativas en un todo, tiene que ser de manera coherente. Entonces, cuando esto sucede, se propone precisamente recurrir al uso de la infografía, precisamente con este objetivo, que es desarrollar estructuras ordenadas o sistematizadas. Este orden nos va a permitir abordar cualquier temática sin importar la complejidad, de modo que a través de del uso de la infografía se establezca una narrativa. El autor que más ha aportado en la evolución de la infografía es el maestro Alberto Cairo. Él, en su libro Infografía 2.0, que es precisamente, si lo vemos en otro sentido, es una alusión a la web 2.0, porque también aborda mucho la parte digital, él dice que la infografía no debe de ser o debe dejar de ser, en estricto sentido, una mera presentación resumida de información. Generalmente en la escuela, cuando somos integrantes de la educación básica, media o media superior, nos solicitan hacer cuadros sinópticos. Estos cuadros sinópticos lo que hacemos es tomar lo más importante de cada tema o de cada asignatura y en función de ello lo que hacemos es ponerlo a manera de resumen, entre llaves, y eso es lo que presentamos. Sin embargo, esto, dice Alberto Cairo, que es atentar contra el intelecto de una persona, tomando en consideración que una persona es capaz de razonar, de reflexionar y de generar a su vez su propio conocimiento a través de lo que nosotros le proporcionamos, hablando de conceptos. Entonces, él dice que la infografía debe de romper en primera instancia este paradigma, que la infografía ya no debe de ser más una mera presentación simple de información resumida, sino que esta información debe de narrar hechos de la vida real que a su vez generen una reflexión para que el usuario, lector o público meta tenga la capacidad de generar el conocimiento a través de lo que se le presenta y no nada más quedar informado. De tal modo que, bueno, dice, infografía proviene de un término que se llama infographics o information graphics. La traducción es ambigua, ¿por qué? Porque la Real Academia Española, a raíz de la década de los 70, donde comienza a surgir el uso del ordenador, que si bien es cierto no era su auge, sin embargo ya se comenzaba a hablar de las PCs, dice que la infografía es una elaboración de imágenes mediante el uso del ordenador. Alberto Cairo dice, no es cierto, esto es totalmente erróneo
cuando se refiere a la traducción del término para países hispanoparlantes. Dice que en todo caso, para evitar esta ambigüedad que la Real Academia genera a través de la traducción del término, dice, bueno, vamos a decir que la infografía es una actividad en cuanto a la visualización de información. Es decir, que cualquier trabajo de infografía desarrollado por un infografista puede ser también llamado indistintamente como visualización de información. Ahora bien, habíamos comentado que el ámbito periodístico es el que se ha encargado eminentemente de presentar la información a manera infográfica y es el que lo ha monopolizado. Sin embargo, Alberto Cairo nos dice que una infografía no siempre debe de estar presentada en un periódico para ser considerada como tal. Cualquier tema que esté estructurado debidamente puede ser considerado como una infografía. Incluso va más allá y nos dice que versiones anteriores o investigaciones anteriores sobre el tema han considerado a la infografía como un gran binomio, el binomio imagen-texto. Se pone una imagen y a su vez se le pone un texto informativo o explicativo sobre la imagen. O puede ser viceversa, se explica un texto y para complementar, como muchas veces lo hacen, se le pone una imagen. Alberto Cairo dice, la imagen ya no debe de ser un elemento ornamental. ¿Por qué? Porque se ha caído en el vicio, y él lo sostiene como tal, dice que la infografía llegó al punto en el que solamente era desarrollada por artistas gráficos, ilustradores o diseñadores gráficos, y dice es que la infografía no debe de ser utilizada como un mero artificio ornamental para hacer la lectura de los diarios ligera, dinámica o fluida, sino que debe de ser realmente un complemento que ayude a que la información que se está presentando sea en sí misma atractiva. ¿Por qué? Porque él dice, un dato estructurado es en sí mismo atractivo, no necesita de ser embellecido para que pueda ser vistoso. Entonces nos dice que el texto de explicación, que es justo lo que tratamos, no debe de ser siempre necesario, incluso hay veces que puede llegar a entorpecer. Y esto lo toma a partir de un infografista que él mismo lo menciona como de los mejores infógrafos del mundo, porque ha tenido presencia en concursos a nivel internacional que se llaman los premios Malofig, que son los encargados de premiar infografías. Y dice, este infografista se llama Nigel Holmes, y dice que en su libro Wordless Diagrams es la muestra perfecta de cómo puede mostrarse un esquema o presentarse información sin la necesidad de ir acompañada de un texto escrito. En esta imagen podemos ver que el libro muestra o explica cómo debe de afeitarse una persona la barba. No necesita explicarnos con texto los pasos a seguir y sin embargo en elementos icónicos muy simples, si lo podemos llamar así, o con un alto nivel de abstracción, nos muestra perfectamente los pasos a seguir. Este es el ejemplo y por eso dice que Nigel Holmes, considerado como los mejores infografistas del mundo, es el referente quizás que más se puede acercar a este tipo de demostraciones en cuanto a la evolución infográfica. Sin embargo, tomando un poco el contexto histórico, Nigel Holmes está influenciado por otro intelectual que fue parte del círculo de Viena, de intelectuales de Viena, llamado Otto Neurath. Otto Neurath tuvo a bien inventar un sistema que se llama Isotype, que a la fecha lo seguimos usando. Y este acrónimo de Isotype significa International System of Typographic Picture Education, es decir, Otto Neurath a través de imágenes icónicas y pictogramas deseaba implementar mejoras en ciertos aspectos cognitivos. En principio fue pensado para aplicaciones didácticas y decía que él podía transmitir información o que los iconos podían transmitir información sin la necesidad de utilizar tanto texto. Tan es así que hoy en día las señalécticas
que tanto vemos en edificios como por ejemplo Protección Civil emplea, y la tenemos por ejemplo aquí la flecha que nos indica la ruta de evacuación, o por ejemplo cuando nos ponen la señaléctica con un círculo tachando una malteada y una hamburguesa, entendemos perfectamente que está prohibido entrar con alimentos. O que nos ponen un perrito tachado, también entendemos que está prohibido o que no se permite la entrada a mascotas. Este es el vestigio o este es el uso que se le ha dado hoy en día a este proyecto. No es una invención que surgió, digámoslo así, por generación espontánea, sino que encuentra su origen en el proyecto Isotype. Entonces, Nigel Holmes se ve fuertemente influenciado por Otto Neurath y su proyecto Isotype, y él en su trabajo lo demuestra de esta manera. Estas caritas, ahorita vamos a comentar al respecto, porque es un elemento importante en el uso de la infografía. Ahora sí podemos entrar de lleno a qué es la infografía. La infografía ha tenido a lo largo de distintas décadas muchas definiciones. Sin embargo, Alberto Cairo dice que es una representación diagramática de datos. Sin embargo, si no estamos inmersos completamente en el tema o no somos peritos en la materia, podemos decir que la infografía es un espacio donde podemos hacer que converjan elementos como imagen, palabra, estadística, porque la estadística también es una representación abstracta de series numéricas. Por ejemplo, la cartografía, que también nos da una referencia entre el aquí y allí de manera sintetizada, el diseño, entre otros campos, muchos, tantos como nosotros queramos, siempre y cuando estén ordenados de manera sistematizada a través de un diagrama. Dice que no debe limitársele a una única concepción, es decir, que todo lo que nosotros plasmemos y presentemos a un lector dará como resultado una interacción entre el producto y el destinatario, es decir, el canal de comunicación se abrirá entre el que produce, el diseñador, el mensaje que está plasmando a través de la visualización de información o la infografía, y el usuario final o el lector. Esta interacción es lo que se debe de perfeccionar a través de la infografía. Ahora bien, como ya les había comentado, Alberto Cairo dice que la infografía es la representación diagramática de datos, y dice que esta representación diagramática de datos contiene ciertos elementos vitales, como lo es el uso de la abstracción y la representación, como lo dice incluso en una pequeña y muy breve definición, que sin embargo nos arroja temas de investigación hondos. Dice que la abstracción es prescindir de lo innecesario para que lo necesario destaque, y el ejemplo más claro es un mapa de carreteras, en donde se prescinde del paisaje, se prescinde del uso de dibujar montañas para que destaquen las rutas que se deben de seguir para llegar a un destino determinado. Es así como dice, la abstracción es quitar elementos innecesarios. Nosotros, para plasmar o para darnos cuenta de que estamos dibujando un rostro humano, no necesitamos dibujar con exactitud los poros de la piel, las pestañas, etcétera. Con poner una imagen con dos bolitas y una carita o una raya horizontal, nos damos cuenta que es un rostro humano. ¿Por qué? Porque así lo hemos aprendido, porque esto es parte de un proceso cognitivo, que es justo en lo que vamos a terminar de encuadrar la infografía a la narrativa. Ahora dice que la representación es la manifestación sobre las cualidades visuales de una imagen, es decir, estas manifestaciones pueden realizarse a cualquier nivel de abstracción, como lo veíamos con la imagen de ejemplo de Wordless Diagrams. No necesitamos que sea realmente la barba, representar cada fibra capilar para darnos cuenta que era una barba. Ahora bien, la narración y la infografía se relacionan cuando un diagrama es organizado para explicar una serie de datos. Esta serie de datos nos llevan o hacen las veces de un relato, que es lo que hacemos cuando contamos una historia de la índole que sea. No contamos datos aislados, no contamos datos aleatorios, sino que vamos estructurando lo que estamos narrando de manera organizada y coherente.
Esto se va a presentar precisamente en una serie consecutiva, que son eventos o fragmentos de información, generalmente en una determinada línea de tiempo. Todo esto que estamos presentando va a constituirse en un mensaje, como lo habíamos dicho, la interacción del mensaje va a ser el uso de la infografía. Ahora bien, esto nos conduce a qué es la narración, pues todo relato que nos presenta precisamente esta sucesión de acontecimientos y que nos da una unidad de acción, o sea, es decir, todo se conjunta en algo más grande, o como se suele decir, el todo es mayor a la suma de sus partes. Se desarrolla en una línea de tiempo, como ya lo habíamos comentado, y este desarrollo en cuanto al relato debe de tener una simultaneidad y una consecución, que es precisamente este orden y esta parte sistematizada que nuestra mente va organizando de manera prácticamente inconsciente. En cuanto a la narrativa también, Elena Beristain nos dice que la narración es un tipo de discurso y que por ende se le debe de encuadrar o se le debe de tomar como parte de la retórica. Y la retórica nos dice que la narrativa o el discurso como tal es una secuencia de oraciones habladas y conectadas entre sí, a través de la cual dos actores, como ya habíamos visto, comunican determinado mensaje. ¿Qué es este mensaje? No es otra cosa más que palabras escritas, pueden ser habladas, pueden ser imágenes o incluso un mensaje codificado puede ir a través de la música. Todo lo que nosotros codifiquemos con el único fin y objetivo de transmitir un mensaje determinado va a constituir un mensaje. Ahora bien, la retórica nos dice que el discurso es un arte, es el arte de elaborar precisamente discursos gramaticalmente correctos, elegantes y sobre todo persuasivos. Esto es lo que estudia la retórica. Esto es lo que nos permite organizar y sistematizar discursos correctamente ordenados y que a su vez nos va a permitir hacer estructuras en forma de diagrama para plasmarlas en una infografía, que es la que nos va a dar la pauta para que nosotros podamos hacer el uso de la herramienta al momento de transmitir mensajes. La infografía narrativa nos dice que el diagrama funciona porque así es como la mente trabaja. Aquí es donde ya entran los procesos cognitivos, es decir, el diagrama es el último paso en cuanto al proceso complejo de pensamiento. La primera parte es cuando nosotros comenzamos a aprender de los estímulos externos a través de algo que el doctor Sigmund Freud lo llama huellas némicas. Dice que nosotros en principio generamos modelos mentales. Conforme vamos evolucionando, generamos algo más complejo que se llaman esquemas. Y cuando nosotros articulamos modelos, esquemas y vamos aprendiendo del entorno que nos rodea, somos capaces de generar diagramas. Y estos diagramas son precisamente lo que estructuramos al momento de formar una infografía. Y es decir, que la mente es la que nos va diciendo cómo es que tenemos que estructurar, de tal suerte que si nosotros utilizamos este proceso y lo hacemos consciente a través del uso de la infografía, estamos trabajando como la mente trabaja, es decir, ver, organizar, discriminar y jerarquizar la información. Todo esto, estos elementos son los que van a conformar precisamente la estructura de un diagrama. Ahora bien, la infografía se nutre de estos procesos cognitivos y el objetivo es que se genere un conocimiento a través de los datos vertidos y no solamente mostrar un resumen de información para que la gente o el usuario se informe, sino que a su vez reflexione sobre estos datos y genere su propio conocimiento. Como podemos ver, esto es abordarlo de una manera muy somera, pero que puede dar cabida a que cualquier persona, sin importar la profesión que tenga, puede echar mano de esta herramienta para transmitir información o para transmitir y jerarquizar datos que a lo mejor para el público oyente pueden no ser tan claros. Esto es lo que permite, o esta herramienta es lo que nos va a permitir dar claridad a lo que por origen es caótico. Y con esta frase, bueno, yo concluyo y cualquier duda, pues me pongo a sus órdenes. Gracias.